Dios bendiga a mi hermano, Dios bendiga en esta tarde. Con tus manos en el cielo, dile quién como tú vamos todos. Vamos a estar orando a nuestro Dios, vamos a estar pidiendo a nuestro Padre Celestial que tome el dominio, el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Damos gracias al Señor por darnos esta bendición de poder estar transmitiendo también a través de Radio Ebenezer. Padre, te damos gracias, Dios. Muchas gracias, mi Rey, en esta oportunidad, Señor. Gracias por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos la fuerza, por darnos, Señor, tu palabra, que es importante sobre todas las cosas, Dios, porque es tan viva y eficaz y poderosa tu palabra, Señor, en la cual no vuelve vacía, sino hasta hacer lo que tú quieras, Padre amado. Por eso en esta hora, Dios mío, en cual vengo delante de tu presencia, Señor, para que a través de tu palabra, Dios mío, tú te glorifiques en aquella persona, en aquel oyente, en aquella vida, Padre, que está allí del otro lado escuchando a través, Dios mío, y escuchará estos audios para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Muchas gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que ya vamos a estar compartiendo en esta hora, vamos a estar compartiendo como siempre lo estamos haciendo, seguir compartiendo en estos libros poéticos llamados los Salmos. Vamos a ir al Salmo número 49. El Salmo 49 es una reflexión profunda, profundamente sabia sobre la ilusión de la riqueza, donde la realidad de la muerte y el verdadero valor del alma. Es un salmo didáctico, como una enseñanza, dirigidos a todos los pueblos, no solo a Israel. Su mensaje es universal. Recuérdelo, que es un mensaje universal, que llega para todos aquellos que abren su corazón a nuestro Dios, y realmente allí es cuando Dios habla por medio de su bendita y gloriosa palabra. Salmos 49 vamos a estar buscando a través de nuestra Biblia física. Muchas veces lo tengo allí en la Biblia virtual, a través del teléfono. Como dice: hoy pueblos, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos el mundo. Habla en su versículo 1 y 2, dice: así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Habla juntamente, hablando los nobles, el rico y el pobre juntamente. En estos versículos, aquí el escritor, los hijos de Coré, que específicamente escribieron este libro, Dios llama a toda la humanidad sin distinción social. Podemos ver que este mensaje no es solo religioso, podemos ver que es existencial. En especial trata sobre la vida y la muerte y del destino eterno. Podemos entender que la muerte es el gran igualador. ¿Por qué decimos esto? Porque ricos y pobres enfrentan la misma realidad. No hay una diferencia en esa parte, porque tanto pobres y ricos padecemos y vamos a un mismo lugar. Quizás algunos tengan una forma, algunos, por ejemplo, que tienen dinero, lo creman, lo queman allí. Otros lo forman como un nicho, como una casa de material para no enterrarlo en la tierra, pero de igual manera se hace polvo. La carne, lo único que queda allí son los huesos, la ropa que por allí, si con suerte, ¿no?, es colocado allí, o con una prenda que es tapado el cuerpo, puede durar, no creo, mucho tiempo, pero bueno, la misma forma, por eso dice que la muerte es el gran igualador. Se iguala tanto al pobre como al rico.
y los dos se enfrentan la misma realidad. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 20, como decíamos hace un rato, todos van a un mismo lugar. El apóstol Pablo en su carta a Romanos capítulo 3 verso 23 dice, todos están bajo la misma condición delante de Dios. No hay ninguna cosa que pueda, si hemos fallado a Dios, tanto pobres como ricos, tenemos esta misma condición delante de Dios. Vamos a leer los versículos 3 y 4, cuando dice, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, y declaré con mi arpa mi enigma. Allí los hijos de Coré estaban expresando estas palabras, mi boca hablará sabiduría. Qué tremendo cuando aquel hombre sabio, un hombre maduro, en un sentido en la vida, más en el sentido espiritual, el salmista no habla desde una opinión humana, sino desde la revelación divina. Una de las cosas que él medita profundamente para comunicar verdades eternas. Cuando realmente, por eso hablamos, cuando hay una sabiduría de lo alto, cuando expresamos todas estas cosas, como lo hace los hijos de Coré, alcanzamos como por ejemplo, ¿no es cierto?, la sabiduría verdadera no es intelectual, es espiritual. Por eso es que cuando hablamos de algo, hablamos, en este caso, cuando hablamos de la sabiduría espiritual. En Proverbios capítulo 2, verso 6, dice, Jehová da la sabiduría. El apóstol Pablo en su carta a la primera de Corintios 2:13, sabiduría enseñada por el hombre, no, por el mismo Espíritu Santo de Dios. En su versículos 5 y 6 habla, hermano, en estos pasajes habla la falsa seguridad del rico. 5 y 6 dice, ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearan? Los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Los que confían en sus bienes. Aquí los escritores, por ejemplo, los hijos de Coré, aquí comienzan con el problema, poner la confianza en la riqueza. Por esto es que muchas veces podemos ver la enseñanza a través de la palabra de Dios, cuando habla el apóstol Pablo a la carta a los Colosenses, ¿sí? Capítulo 3, poner la mira en las cosas arriba y no en las cosas de la tierra. Podemos entender que muchas veces nosotros como ser humano ponemos primero la mirada en nuestra riqueza. Allí que ya podamos haber logrado obtener una hermosa casa, allí un lugar donde es estable, y estamos pensando qué va a pasar con eso. Y estamos en esa meditación, viendo qué va a suceder. El rico, mire lo que dice esta palabra. El rico cree que su dinero lo protege incluso del mal. Qué tremendo, cuánta ceguera, cuánta falta de conocimiento es en el cual podemos creer en el poder de nuestro Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque hay algo que nos lleva a nosotros como hijo de Dios, como siervo de Dios, que conocemos su palabra, que nuestra confianza está en Dios, no está en las personas. Ciertamente Dios puso autoridades para que estén resguardando nuestra seguridad, pero la confianza total la tenemos en Dios. Muchos, cuando vemos aquí que el rico cree que su dinero lo protege, miren, mis amados, el rico gasta y invierte más en la seguridad, de allí de su casa, de su carro, de allí de su trabajo, y pone cuántas tecnologías para poder sentirse tranquilo de aquel mal, de aquellos dueños de lo ajeno, como decimos por acá. Por eso es que
la riqueza crea una ilusión de seguridad, pero no te puede salvar. No te puede salvar de la condenación eterna que hay. Cuando realmente las personas piensan que con el dinero, con la riqueza o con el bienestar pueden recibir salvación, recibir esa protección, pero nada que ver. Por eso que la 1 Timoteo capítulo 6 verso 17 habla este texto de no confiar en las riquezas inciertas. El mismo sabio Salomón lo dice en su Proverbio capítulo 11 verso 4: no aprovecharán la riqueza en el día de la ira. ¿Cuántas personas de alto sentido de riqueza que han comprado espacios allí en la atmósfera, en los planetas, para hacer su guarida, sus refugios, diciendo que el juicio solamente va a suceder acá, que se habla que va a haber un tsunami súper grandísimo, donde la mayor parte de la tierra va a ser tapada por aguas, y cuántos pensamientos, donde Hollywood está allí atormentando con todas estas cosas, pero qué tremendo, porque no aprovecharán la riqueza en el día de la ira. No, porque todo lo que queda aquí en la tierra será como estopa, dice su palabra. Será todo ceniza, quedará sepultado como en aquel momento cuando fue con Sodoma y Gomorra. En sus versículos 7 y 9, el escritor, los hijos de Coré, habla de la imposibilidad de redimirle el alma. Hablamos del 7 y 9. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. No se logrará jamás. Dice versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano. En un sentido, que aquí está el corazón del Salmo, el dinero no puede comprar la salvación ni evitar la muerte. No lo puede. Recuerdo cierto año donde un ministro de salud habíamos tenido esa oportunidad de charlar allí en su despacho, y empezaba, me decía: queremos escucharle a usted, pastor, de cómo trabaja con la gente, cuál es su propósito como predicador, como persona de la fe, porque lo hemos visto moverse en el tiempo que su esposa estaba internada, no para un día, de mañana, del mediodía, al mediodía recibir el informe médico, a la tarde a la hora de visita, no faltar un día, y traer a aquellos hermanos a que oraran por su esposa. Y allí empezamos a hablar, le empecé a hablar, testificar de la grandeza de Dios, cuál es el propósito nuestro en esta tierra. Y veía que de sus ojos brotaban lágrimas y me decía: qué pena me da, pastor, de no haber conocido a Dios. Si yo hubiese conocido antes a este Dios, hubiera salvado la vida de mi hija. Ni toda la riqueza que logré por años, viajé a países que realmente están en una luz terrible de la salud,
pero donde fui ya llegué tarde, que solamente me dijeron: ve, disfruta las últimas horas con tu niña, porque ya no hay más nada que hacer. Y aquí vemos una gran realidad de este salmo. El dinero no puede comprar la salvación ni evitar la muerte. No lo puede. Y sé que va a escuchar personas y va a llegar este mensaje en lo más profundo de su corazón. Mis amados, la redención del alma tiene un precio infinito. Un precio infinito en cual lo pagó un hombre, se hizo hombre, para que todos podamos ver y creer en aquel que fue enviado, al unigénito Hijo de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo ni a otros, ni yo puedo salvar a mis propios hijos, ni a mis propios padres, ni a mis propios hermanos en la sangre. No puedo. Por eso es que la salvación es personal. No es que porque papá sea el pastor o porque no. Es una salvación personal. Nadie puede hacer un tratamiento por otros, sino que el enfermo mismo. Mateo capítulo 16, verso 26 dice: ¿qué dará el hombre por su alma? ¿Qué va a dar? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar, para alcanzar esa salvación de tu vida, de tu familia? Tenemos nuestro ser, nuestro corazón, alma, cuerpo y espíritu, que tenemos que dar, entregar a nuestro Señor para que Él sea nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, habla esta palabra: redimidos no con oro, sino con la misma sangre de Cristo. En un sentido que aquella sangre que fue vertida a la cruz fue ese precio, que por ese precio hemos sido redimidos, en que hemos sido perdonados y aceptados para ser sus hijos. Por eso vemos en el versículo 10 al 12 de este Salmo 49, 10 al 12, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que su casa será eterna y sus habitaciones para generación en generación dan sus nombres a su tierra. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a la bestia que perece. Qué tremendo, mis amados. Porque verás que aún los sabios mueren. Este versículo habla sobre que todos mueren igual. No importa si alguien es sabio o necio, la muerte llega a todos y las riquezas quedan atrás. Otro que menos mérito hizo, pues él se la alcanzó. El hombre cree que su legado lo hará eterno, pero es un gran engaño. Y una de las cosas que el orgullo humano ignora, la fragilidad humana, lo que realmente somos delante de Dios. Eclesiastés dice, capítulo 2, verso 16, el sabio y necio mueren igual. Lucas, capítulo 12, verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche, que podamos estar a cuenta con nuestro Señor, que podamos recibir a Cristo en nuestra vida. En los versículos 13 y 14, en estos versículos, hablan los hijos de Coré, el destino de los que confían en sí mismos. Versículos 13 y 14. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños conducidos al Seol,
La muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Este es su camino, es locura. Como rebaño que son conducidos al Seol. Los que viven confiados en sí mismos y en su riqueza, caminan hacia la muerte sin darse cuenta. Son como ovejas, como mismo hablan, ¿cierto?, llevadas a matadero. Por eso es que hablamos de una verdad clave. Sin Dios, el destino del hombre es inevitable. La muerte es inevitable porque la muerte es eterna. Hebreos capítulo 9, verso 27, está establecido morir una sola vez. Juan capítulo 10, verso 11 nos habla allí esta palabra: Cristo es el buen pastor que salva a las ovejas. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, somos sus propiedades, y en cuanto estamos en el cuidado del versículo 15, habla la gran esperanza. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El mismo los hijos de Corea habla de esta manera, porque aquí hay un cambio glorioso. Mientras los ricos mueren sin esperanza, el justo confía en que Dios los redimirá. Este versículo apunta proféticamente a la resurrección y la salvación en Dios. Miren, mis amados, solo Dios puede vencer la muerte. Solo Dios. No hay otro que pueda decir, ningún agorero, ningún allí, como muchas veces lo decimos, currandero, que curra, miente, se enriquece de lo ajeno. Que Dios reprenda su espíritu, su demonio, en el nombre de Jesús. Cuando habla Osea, capítulo 13, versículo 14, redención del poder del Seol. Pablo habla en su carta, primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le hace allí una pregunta cuando Cristo fue y venció a la muerte. En su versículo 16 y 17 nos habla estos versículos: no envidiar al rico. 16 y 17. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. No llevará nada. Qué tremendo. Muchas veces estamos preocupados porque el vecino logró hacer una pieza, porque compró un auto ay, Dios mío, Y a veces nos olvidamos que como creyente no debe envidiar al rico, porque su riqueza es temporal. No se llevará al morir, no llevará nada. Si le ponen el mejor saco, bueno, tiene que morir feliz. Porque algunos ni al saco le ponen cualquier trapo viejo allí. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, verso 7, cuando dice allí el apóstol, cuando habla a Timoteo, ¿no es cierto? Dice, nada trajimos y nada llevaremos. Nada. Los versículos 18 y 19 habla la ilusión del éxito terrenal. 18 y 19 dice: aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y será loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma. El mundo celebra al rico y exitoso, pero eso no significa una aprobación divina. A Dios no lo vamos a comprar con nuestra riqueza, con nuestros bienes, con nuestras lágrimas de cocodrilo. No lo vamos a comprar, porque ya lo que está delante de Dios es una de las cosas. Finalmente irá a un lugar donde no verá la luz.
donde realmente murió sin Cristo, no es que estamos nosotros para juzgar o condenar, no, sabemos que tiene un lugar eterno, una condenación eterna, pero si estamos con Cristo, veremos la luz, veremos la eternidad para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que la aprobación del mundo no equivale a la aprobación de Dios. Lucas 16, 19, 23 habla este pasaje sobre el rico y Lázaro. En Santiago capítulo 1, versículos 10 y 11, habla de la riqueza que se desvanece. Por eso que vamos a ver este versículo 20, hablando de una conclusión final. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a la bestia. Qué tremendo, ¿no? A la bestia que perece. El hombre sin entendimiento espiritual, aunque tenga honor o riqueza, vive como un animal, solo lo terrenal. Muere sin propósito eterno. La verdadera dignidad del hombre está en conocer a Dios. Esa es la verdadera dignidad de haber conocido a Dios estando en vida. El Eclesiastés capítulo 12, verso 13 habla este pasaje: temor de Dios es todo del hombre. Romanos, el apóstol Pablo dice en su capítulo 1, verso 21 y 23, el hombre que no glorifica a Dios se degrada, se termina. Por eso vemos que en este Salmo 49, la riqueza no puede salvar el alma. Todo enfrenta la muerte por igual. El hombre sin Dios vive engañado. Solo Dios puede redimir del poder de la muerte. Y también podemos ver en este Salmo, pudimos ver la verdadera riqueza es espiritual, no material. Por eso en un momento final de este Salmo, confronta a una mentira muy actual. Si tengo dinero, tengo seguridad. Mentira. Mentira, no tiene seguridad. Aunque ponga 20,000 hombres al lado tuyo, pero Dios sabe que te responde. Tu alma no tiene precio humano. El mundo mide el valor de lo que tienes, pero Dios mide por a quién perteneces. Dios mide de esa manera. Dios está mirando lo que realmente eres delante de Él. Por eso que el rico sin Dios es pobre eternamente. ¿Por qué es pobre? Porque va a una condenación. Aquí la tierra, el rico es condenado, pero no pasa los días, los meses que ese hombre sale libre de esa condenación. Pero cuando delante de Dios, cuando ya es su muerte, ya no va a ver la luz, es una condenación eternamente. Y el pobre con Dios es eternamente rico, porque vive en una ciudad donde las calles son de oro, el mar de cristal, que es una terrible diferencia, en cual hoy el mundo lo tiene como que algo que no tiene significado, o que estoy bien, y nadie me va a tocar, nadie me va a matar. Quizás nadie te va a matar, quizás te vas a matar vos mismo. En un sentido, hablando de una manera que un accidente puede lograr que allí pueda quitarte la vida. Ni aun con toda esa riqueza que pueda tener, como decía este ministro, aun con toda la riqueza, mi persona como algo más de la sociedad, como un profesional, no pude salvar la vida de mi hija. No pude lograr de que mi hija siga viviendo. Ningún ser humano puede salvar su propia vida. Nadie puede lograr. Nadie puede alcanzar estas cosas. Por eso en esta oportunidad vamos a orar a Dios, para que esta palabra pueda haber llegado profundamente a tu vida y que realmente pueda hacer un efecto en cual tenga la oportunidad de
de entender que ni aun toda esa riqueza, ni aun todo lo que estés procurando, luchando, para decir, bueno, con esto soy feliz. No, la mejor felicidad es tener a Cristo en tu corazón. Cristo es la riqueza, Cristo es todo sobre todo. Padre, una vez más te doy gracias. Gracias, mi amado Dios, por darme este momento, este tiempo, estar en tu presencia. Dios mío, de hablar tu palabra, esa palabra, mi Dios, que no cambia. Dios mío, esa palabra que sí transforma. Dios mío, que puede cambiar todo pensamiento, todo lo que allí el hombre pudiera pensar, que está en lo correcto. Dios mío, sabemos que tu palabra es la cual confronta nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios Padre, gracias, gracias porque es grande el amor de ti, Padre, que cada momento nos enseña, y tu palabra es como luz y lumbrera nuestros caminos. Alabado sea Dios. Por eso, Dios, te doy gracias por darme este privilegio para la gloria y la honra de nuestro Dios. Muchas gracias. Si Dios así lo permite, nos vemos mañana con ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos los oyentes de Radio Cristo Vive. Quien les saluda al pastor Ramón Acevedo. Bendiciones.